tenía Hernán Lecher, que es magíster en Economía Política. Hernán, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, Hernán, bueno, intentando entender un poco por qué lo que yo percibo no tiene nada que ver con lo que publica el EMAE. No, dice que la actividad económica sube un 7,7% interanual, pero mi bolsillo no percibe eso. Bueno, ahí hay varias cuestiones. Primero, en realidad, en la comparación interanual, recordá, Antonio, que te estás comparando con el año 2024, que en este momento en particular, además, estás comparando el mes de abril, vos venías de la devaluación, así que tiene una caída muy insignificativa. Por eso el incremento es tan alto. De todas formas, a esta altura del partido, cuando vos ves la curva del EMAE o de la actividad económica, ves una V corta, tal como suele decir el presidente, pero la pregunta es muy atinada y me parece que lo más importante para decir es que en realidad esa V corta, la V corta tiene una primera parte de caída y una parte de recuperación. La parte de caída la explica la actividad de sectores como industria, construcción y comercio. Uno podría decir, che, ahí tenés la mayoría de la gente que trabaja. Sí, tenés prácticamente el 50% de los trabajadores. O sea, las actividades que tienen el 50% de los trabajadores cayeron o se retrajeron. En cambio, la curva de recuperación está explicada por minería, intermediación financiera y agricultura, que representa el 6% del empleo. Por eso, lo que vos decís es muy atinado porque ves una V corta en actividad, pero en términos de empleo o de producción industrial hay una L. Esto es muy marcado y digamos, tiene más que ver con lo que que podés percibir en la calle que lo que se ve en esa estadística sin necesariamente estar mal hecha, ¿no? Claro, lo que pasa es que, digamos, el bolsillo, digamos, ya no soporta más los aumentos y no percibe todo esto que publican o que el gobierno festeja, porque es un tema de salarial y de precios y salarios no se habla. No, de hecho, los datos de empleo y de salario de la serie de empleo registrado privado que se publicaron, debe haber sido hace menos de 10 días, muestran una caída en los puestos de trabajo de al menos 7.300 casos. Estoy hablando de empleo registrado privado, no, o sea, la motosierra no está ahí, digamos, es la dinámica del mercado de trabajo sin la intervención del Estado. Y que eso, fíjate, eso es lo que está asociado a la evolución de la actividad económica en los sectores que generan empleo. Bueno, 7.300 menos. Y en los salarios, en lo que va del 2025 no has ganado en ninguno de los meses, salvo enero, creo que salió empatado. En febrero perdió, en marzo perdió, en abril perdió y probablemente pierda en mayo, donde vos me decís, pero pará, si la inflación en mayo fue del 1,5, ¿qué? ¿Los salarios no le van a ganar? No, probablemente ni siquiera le ganen en mayo. Imagínate que en marzo, que es el último mes que tiene la estadística conocida, el resto son proyecciones, pero en marzo vos tuviste una inflación del 3,7 y los salarios se movieron al 1,2. Los mataron. Estabas perdiendo permanentemente. Claro, pero además perdiste mucho, perdiste solo en un mes 2,6% de tu poder adquisitivo. Bueno, en abril 2,8% de la inflación y probablemente la pérdida haya sido superior al 1,5%. El promedio de las paritarias da más o menos 1,3%. Y en mayo se estima que el promedio dio más o menos 1. En junio, varios de los gremios me han dicho que la negociación paritaria querían topearla en la Secretaría de Trabajo en el 0,8, ni siquiera en el 1%. Y probablemente ayer leí Equilibra que publicaba sus datos de inflación que hablaba de entre 2 y 2,2% de inflación. Ahora, Hernán, y cuando uno ve el informe del JP Morgan, uno se pregunta, ¿qué va a pasar a partir de noviembre? Sí, en realidad cuando lees el informe del JP Morgan, la pregunta es qué va a pasar la semana que viene. Porque estrictamente el JP Morgan había publicado en abril un informe que decía, vengan a la Argentina a hacer carry trade porque es negocio, pero ojo, decía, no es eterno ese negocio, háganlo hasta agosto. Es decir, estaba
ubicándose con dudas, probablemente vinculadas al proceso electoral, diciendo, quizás conviene pasar el proceso electoral dolarizado, porque puede haber alguna duda y demás. Bueno, este informe que publicó este fin de semana ya dice otra cosa. Dice, estamos viendo que no conviene quedarse hacer bicicleta financiera hoy en la Argentina. Es decir, no esperaron hasta agosto. Y agrega varias cosas interesantes, porque decía, el de abril decía que el problema era la elección eventualmente. En realidad deja la elección como uno de las dudas, pero agrega varias otras que son el diferencial de este informe del fin de semana, que son, en la segunda parte, se acabó en realidad la liquidación gruesa, importante del agro, por lo cual no vas a tener ese ingreso de dólares. Tenés problema con turismo y encima intervienen los dólares futuros. Esas tres cuestiones le dan la pauta a JP Morgan, además del proceso electoral, de que en realidad hay que salir del carry trade en este momento en la Argentina. No sé si todo el mundo le da la bola o no. Ahí hay como dos discusiones. Una es, los inversores se pueden ir, sí, y eso puede tener un efecto, sí, te pueden tensionar sobre el tipo de cambio. Pero para mí más importante es otros actores que no necesariamente están ubicados en el carry, pero que ven que si JP Morgan dice que el tipo de cambio puede ir para arriba, van a actuar en consecuencia. Pienso en los importadores. Si creen que puede haber eventualmente una devaluación, hoy o ahora van a tratar de importar todo lo que puedan. Y se van dólares. Claro, te tensionan sobre el mismo frente. El que está endeudado en dólares, ¿qué hace? Y dice, no, mejor pago ahora. Entonces te pide dólares. Y el exportador, ¿qué dice? No, mejor exporto después, porque así gano más. Entonces todos los agentes económicos se alinean con una hipótesis o con una expectativa de devaluación, que es más o menos lo que pasó en marzo, que terminó con la devaluación de los primeros días de abril. Ahora, ¿y hasta cuándo se mantiene un dólar como el que está ahora estable? Porque en algún punto esto va, digamos, uno prevé que puede haber una devaluación. Bueno, ahí depende de lo que quiera hacer el gobierno, porque el gobierno también puede comprar. A ver, y si el mensaje es del JP Morgan, por ejemplo, no tengo dólares o no hay dólares, el gobierno podría comprar en el medio de la banda. También. Ahora, el problema es que si hace eso, el tipo de cambio va a ir hacia arriba. Entonces, lo que recién mencionaba probablemente se produzca. Porque si vos te fijás, nosotros hicimos el informe mensual, la presentación del informe mensual de CEPA el sábado. Y mira que yo sigo esto todos los días, pero cuando pasamos la placa de la rentabilidad en dólares de la carry trade, en abril habías tenido la rentabilidad en dólares era del orden arriba del 10%. Y ahora era del 1%. Eso es lo que está mirando JP Morgan. Entonces, y si yo compro en el medio de la banda, peor aún, se deshace ese hasta 1%. Con lo cual, de nuevo, los incentivos se invierten. Esto tiene que ver con que también el gobierno se pasó de rosca, digamos, con la cuestión de mostrar que el negocio era el carry trade. El fin de semana, el domingo, hay una nota de Camaño, de Gabriel Camaño, que les dice el Fondo Monetario ha sido muy laxo y el gobierno debería cambiar su política cambiaria. Bueno, de esto estamos hablando. Te mando un abrazo, Hernán, gracias. Abrazo grande. Cada mañana, Antonio Fernández Llorente te despierta sin corbata, por Splendid 990.